Querido Mao, ¿cómo va la cosa? La gente ama a Mao. La verdad es que es un señor jugador y un señor. Nos acompaña en ESPN en Colombia hace ya varios años. Querido Mao, ¿cómo va todo? Bienvenido al continente. Hola, Toño y todos en mesa. Les agradezco mucho la presentación. Un abrazo gigante. Bueno, la introducción, Toño, que haces, evidentemente yo sufrí la transición del fútbol un poco anterior al moderno, cuando se empezó a escasear la posición de los números 10, pero yo también en mi característica, ni yo todavía me logro definir. No sé si era un 10 clásico, un media punta. Los entrenadores siempre tuvieron mucho problema para poderme ubicar en el campo por mi característica de juego, que me gustaba mucho pisar el área, llegar, hacer goles, pero tampoco era el conductor estilo Pío Valderrama, Giovanni Hernández o en Argentina Riquelme. Era un jugador medio raro y también obviamente también tuve un poquito de dificultad en esa transición del fútbol moderno, en la intensidad, en la capacidad física, en el ida y vuelta. Entonces, bueno, hice lo que pude hacer con mi carrera, soportar esos cambios y adaptarme un poquito a todo, y ahorita creo que vamos a hablar un poco de eso, de la escasez del número 10. Tipo Gio Moreno por ahí, igual. Igualmente, lo que decía Mao recién en cuanto al 10 conductor, hoy tampoco en el mercado internacional, vos decís, este es el antiguo 10 conductor. No, hay pocos. Entonces, hoy cabría mucho más Mao Molina en lo que le pasa. Le iba a decir, cuando él se describió, ¿no? O no se describió porque decía que no encontraba la manera para encuadrarse perfectamente, digo, bueno, es lo que pasa hoy en la actualidad, ¿o no, Mao? Sí, perfecto, Simón. Creo que a ver, toda esta transición con este 4-3-3, los entrenadores han decidido por jugadores mucho más box to box, más intensos, más fuertes, más físicos, más condicionales, y quizás ese 10 clásico talentoso que sabe filtrar una pelota, que te conecta al juego, que quizás es un poco más pensante, ha quedado relegado, porque realmente la intensidad del juego hoy lo dice así. Quedan, no sé, en Argentina obviamente Leo Messi, Neymar cuando tiene la selección brasilera, el James Rodríguez, quizás en Europa un Bruno Fernández es el que se puede asociar un poquito a esa posición, pero de resto hay muy pocos, y creo que es por eso, por ese cambio y la preferencia de los entrenadores de volver el juego un poco más condicional, y nos hemos ido perdiendo de ese talentoso, de ese jugador que realmente la gente pagaba la boleta para ir al estadio. Pero bueno, son los cambios, hay que adaptarnos, es el juego mismo el que ha ido pidiendo estas nuevas características de los jugadores, y a eso nos tenemos que adaptar nosotros también. Seba, disculpa, para completar este concepto, la vieja frase de la pelota siempre al 10, hoy fue superada. Hoy me parece que hubo una evolución colectiva que hace que la pelota no sea siempre para el 10. Totalmente. De hecho, es difícil identificar al 10 para aplicar esa frase, ¿no? Claro. Sí, quizás haya algún jugador en el campo que tome más contacto del balón que otros, pero puede ser más bien un volante que se repliegue a la última línea para salir jugando, pero no un 10. Claro. No un 10. A propósito del 10, Mao. La pelota siempre a las bandas. La pelota siempre a las También. bandas. Por afuera. La pelota al extremo. El grito de por afuera, Sí. por afuera. Está bien. Mao, en ese contexto y en la falta de los número 10, otra de las funciones que tenían, aparte del armar, es ser los dueños de la pelota detenida, la pelota quieta, la pelota sin movilidad, ese balón al centro y demás. Y sigue siendo muy importante la pelota quieta porque te define partidos. Ayer, por ejemplo, se abre el juego entre Arabia y Uruguay con una pelota detenida. Esa carencia de jugador técnico también genera cuestiones en cuanto a la ejecución de la pelota detenida. De acuerdo, Seba. Mira, ahora con lo que hablaban, que el juego se ha vuelto mucho más por las bandas, nos hemos dado cuenta que con esta transformación los equipos obviamente prefieren mucho más jugar con los extremos, acumular un poco de gente en la iniciación de juego por el medio para poder desocupar un poco las bandas, y ahí sí buscar a los extremos y ir en ese 1 a 1. Entonces también nos hemos dado cuenta que la mayoría de faltas se han dado por los costados.
Y mira que ese juego de pelota parada ha sido muy relevante, pero cuando se patea una pelota de costado o un tiro de esquina. Pero muy poco ya vemos goles de tiro libre a borde de área. Realmente los jugadores también escasean en ese tipo de jugadas. Yo me imagino que ha sido por esa misma transformación, porque el mismo juego te va llevando por las bandas y antes, cuando era mi época, yo tenía 4 o 5 chances de patear un tiro libre por juego y ya en la última época que estaba jugando, ya casi todos mis tiros libres eran de costado. Para buscar un centro y que llegara un defensor o aquellos jugadores que eran muy buenos en la pelota parada para poder definir, o bien sea en un tiro de esquina. Entonces yo creo que la misma transformación del juego nos ha llevado a eso, y los jugadores cada vez se han preocupado más por perfeccionar la pegada desde estos tiros libres que son a borde de área, que son tan importantes para poder abrir un juego. Igual un par de detalles del fútbol sudamericano, sí, que a veces uno pierde de vista. El fútbol sudamericano ha perdido eficacia en la pelota parada, según lo que refleja la última eliminatoria. De pelota parada, la última eliminatoria, el rango de conversión es muy bajo, un gol cada 5 partidos. Cuando en Europa hay un gol de pelota parada en cuanto a eliminatorias, un tanto cada partido y medio. Y otro detalle respecto a lo que decía Mao, para confirmarlo. El tiro libre, para mí, hoy por hoy, sobrevalorado en cuanto a situación de peligro. En toda la eliminatoria sudamericana, estamos hablando de 180 partidos, recordemos, ¿no? Jugaron 10 equipos, 2 ruedas. Sí. Hubo 3 goles de tiro libre directo. Increíble. Uno lo hizo Juanfer, sí, increíble. Otro lo hizo Messi y otro lo hizo Rafinha. O sea, 3 goles de tiro libre directo en 180 partidos. La gente, obviamente, cuando ve que hay un tiro libre cercano al área, se sigue entusiasmando y sigue pensando que hay una chance de gol. La realidad, Mao, te muestra otra cosa hoy. Algo para analizar también en cuanto a cómo se están desarrollando técnicamente los jugadores en esta parte del mundo, que siempre se caracterizó por grandes lanzadores y muy buenas pegadas. Sí, además yo creo que hay otro detalle importante. Yo que era una de mis puntos fuertes cuando jugaba, marcar gol de tiro libre y de varias distancias. Yo recuerdo que en nuestra época, no sé, me imagino en Sudamérica también está ya muy así, con esta transformación de la forma de entrenamiento, de una forma mucho más integral, de consolidar obviamente en un solo trabajo la parte física con la parte táctica. Para nosotros era mucho más específico los entrenamientos. Hacíamos el calentamiento con el preparador físico, luego veníamos y hacíamos la parte central con el entrenador de algo de táctica, y luego terminamos trabajando específicamente cada uno por posición. Unos iban a rematar en definición de los 9, los defensores a rechazar pelotas y nosotros a cobrar tiros libres. Y era poca digámoslo así, el control de cargas que teníamos para poder patear. Yo me podía quedar pateando 100, 150 pelotas y al final por eso terminé lesionado de una pubalgia. Pero perfeccionaba mucho mi pegada. Hoy los preparadores físicos te dejan patear 5, 6, 7 pelotas y te dicen, no, el control de cargas te vas a lesionar, y te sacan. Y yo creo que eso ha perdido interés en el jugador en prepararse específicamente para poder patear los tiros libres. No hay una motivación extra para poder hacerlo, y esto de la única forma que se mejora es con la repetición. Vuelvo y te digo, yo me hice especialista por eso, porque tenía una condición innata para patear, que un entrenador me la vio, pero yo me encargué de perfeccionarla pateando muchísimas pelotas. Hoy ya en la actualidad eso no se ve, y creo que ese es el reflejo de lo que vemos en el terreno de juego. Pocos jugadores que dominan esta área y que realmente se han vuelto expertos también para poder cobrar tiros libres. Otras habilidades igual hay que ir desarrollando, los rebotes, ¿no? Los tackles. Decía Guardiola después de su primera temporada en Inglaterra, que sufría mucho con los rebotes, con la parte defensiva de los rebotes, y muchos goles en Inglaterra vienen de ahí, y realmente en el mundo ha venido pasando esa pelota de media distancia con balón en movimiento que viene del rebote y que se convirtió en una habilidad de este tipo de jugador, que ya no tiene que ver con tener pausa, pero sí con ser oportuno, ¿no? Y eso sí tiene que ver más con lo físico, quizás. Sí, de acuerdo. Creo que también el estilo de juego hoy de poder
abrir las defensas tan férreas. Hemos visto algunas, y empezando ya este mundial, algunas selecciones que realmente juegan en un bloque muy bajo, donde les da dificultad. Ayer lo vimos en el España-Cabo Verde, una España que fue infructífera en su tentativa de poder abrir el cerrojo de esta selección de Cabo Verde, donde al final también cabe recalcar, ayer España tuvo muchos tiros de esquina y no pudo abrir por este medio, y eso es obviamente cuando encontrás un bloque tan bajo e intentás por un lado, por el otro, por los extremos, como lo decíamos ahora, lo que más se termina teniendo son pelotas paradas desde el tiro de esquina, y realmente no lo hizo. Y también en esto que hablas, Toño, de la pegada de media distancia, los rebotes, es un arma muy, muy eficiente. Pero que realmente también los equipos, por querer llegar tocando la pelota, por hacer una muy buena jugada, por intentar una pared por fuera, se han olvidado también mucho de rematar desde afuera, a no ser de que seas extremo, que normalmente con pierna cambiada va hacia adentro y termina rematando con su pierna buscando el palo más lejano. Pero el resto también vemos que cada vez se utiliza menos esta arma. Sí. Ayer me extrañó la dificultad que tuvo España para atacar ese bloque bajo. También quiero hacer una corrección para tranquilidad de los americanos. Son 3 goles en 90 partidos, 180 son 2 eliminatorias. Claro. Son 3 en 90, igual. Sí, el concepto sigue siendo bajo. Sí, sigue siendo bajo. Un disparate de bajo. Sí. Demasiado bajo. Bajo para lo que uno supone que genera un tiro libre. Pero volviendo al bloque bajo de Cabo Verde, que me pareció mejor que el bloque bajo de Arabia, para tener en cuenta la zona, para Uruguay. Me pareció más firme, más compenetrado el equipo caboverdiano cuando estrechó las líneas que lo que hizo Arabia Saudita en el segundo tiempo. Exacto. Pero también España no encontró soluciones, ¿no? en esa búsqueda lateral y de abanicar el juego. Necesitó la presencia de Lamine a ver si le podía cambiar un poco el ritmo en ese último tercio, y tampoco, al quedar tan abierto y a veces aislado, Lamine, si bien generó esa sensación de peligro, tampoco pudo concretar demasiado. De acuerdo, nos recordó aquel partido de Marruecos en el Mundial pasado, ¿no? De España-Marruecos en el Mundial pasado, donde lo atacó todo el juego, y parecía un fútbol español supremamente plano, muy predecible, donde realmente se tenía poca sorpresa, y viste cómo con la entrada de Lamine inmediatamente impactó el juego desde su revulsivo, desde el picante, desde que cada vez que encontraban o atraían por el medio, lo encontraban a él mano a mano por fuera. Él muchas veces pudo, pues obviamente con su habilidad, con su regate, con su velocidad, meterle un poquito de picante, pero inmediatamente estoy de acuerdo contigo. O sea, Cabo Verde inmediatamente en ese bloque bajo ya le hacían doblajes, llegaban muy rápido para las coberturas. Obviamente un equipo más físico que el árabe, y cuando juegas en un bloque bajo tan reducido, con jugadores tan físicos, el espacio es mucho menor. Para el jugador talentoso se le vuelve mucho más complicado, porque con esas fibras rápidas que te lleguen y te aprieten supremamente rápido, pues tenés que ser mucho más habilidoso mentalmente para poder jugar a una velocidad mayor. Que España la tiene, pero que no tuvo ese condimento, digamos yo, de sorpresa, o de jugadores como Lamine, que yo creo que si al final lo tenían desde el principio del juego, podría ser muy diferente, porque con un tipo de jugador como estos en cualquier jugada puede desequilibrar. Pero bueno, definitivamente creo que estoy de acuerdo contigo. Un Cabo Verde que se portó mucho mejor en defensa que lo que fue Arabia. Claro. Mao, ¿cuál es tu diagnóstico acerca del presente que viven las selecciones sudamericanas en este campeonato del mundo? Hasta ahora no han podido ganar, 2 empates y 2 derrotas. Quedan por debutar Argentina hoy, Colombia mañana. Pero ¿qué diagnóstico podés lograr hacer en base a esto que está pasando con las selecciones del continente? Bueno, yo creo que hay 2 situaciones, y la primera es que siento que cada vez el fútbol, por la globalización, por la información que tenemos, o que todas las selecciones tienen, cada vez se van achicando más las distancias. Vemos selecciones que
que antes era impensado que le hicieran partido, por ejemplo, en su debut a Arabia Saudita, a Uruguay, en el Mundial pasado a Argentina. Obviamente lo de Cabo Verde con España, que creo que es totalmente sorprendente, un país que casi tenés que ir al mapa para poder encontrarlo donde está ubicado y le hace frente a una selección potencia y que quizás es una de las favoritas para ganar el Mundial. Creo que toda esa información, la buena preparación condicional también que han tenido los jugadores, toda esa transformación del fútbol moderno, han ido que se emparejen un poquito más las distancias, pero también creo que hay una situación emocional y es la presión que tienen los equipos suramericanos. Obviamente nosotros acá vivimos el fútbol de una forma muy diferente, la expectativa en cada uno de los países es supremamente grande con las selecciones y esa primera salida se vuelve compleja también desde la parte emocional para todos los equipos. Lo hemos visto ayer, a Uruguay el primer tiempo parecía paralizado, parecía con miedo de perder, ya cuando recibe el gol y ya se le quita ese miedo, pues ya parecía otro equipo totalmente diferente, obviamente con los cambios, ya salió a buscarlo, ya sabía que tenía el partido perdido y que se tenía que desligar de ese miedo de salir a buscarlo. Entonces, pienso que todas esas situaciones siempre pesan mucho para las selecciones. Bien, Antonio, ya te reencontrarás con Mao. Pero por supuesto, querido Mao, gran abrazo y ojalá, mañana a celebrar, que así sea, ¿no? Esperemos. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes todos por la invitación, les agradezco mucho, un abrazo gigante y espero que mañana Colombia empiece a cambiar un poquito la rutina del fútbol suramericano para este Mundial. Gustazo.